Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. De todas las alternativas que contemplé para dictar esta clase, llegué a la conclusión que el video puede ser la mejor forma, ya que esta materia tiene muchas fórmulas, tiene muchos ejercicios, muchas aplicaciones. Ustedes pueden pausar el video, pueden repetirlo y va a ser más eficiente que una conferencia. Más adelante vamos a mirar, yo creo que por WhatsApp web podemos trabajar las inquietudes, las interrogantes con los ejercicios que se van a dejar. Entonces, como les comenté en el material que les envié hace 8 días, vamos a trabajar las leyes de semejanza en ventiladores y en bombas. Las bombas tienen 6 leyes de semejanza y los ventiladores 11 leyes. En el día de hoy vamos a hablar de las 6 leyes de semejanza de las bombas. Este tema es muy importante porque se aplica de manera muy práctica en la industria. En el día a día de los que trabajamos con bombas, en el tema de problemáticas que hay, lo solucionamos o lo calculamos de acuerdo a estas 6 leyes. Entonces, ¿qué son las leyes de semejanza en bombas y en ventiladores? Son relaciones que hay entre la potencia, las RPMs, el diámetro del rotor, el caudal, la densidad y la presión. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos las RPMs del motor? ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿Qué va a pasar con el caudal? ¿Qué pasa si cambiamos el diámetro del rotor? ¿Cómo va a cambiar la potencia? ¿Cómo va a cambiar el caudal? ¿Cómo va a cambiar la presión? En el caso de ventiladores, ¿qué pasa si cambia la densidad del aire? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿Qué va a pasar con la presión? Entonces son relaciones de estos parámetros por medio de unas leyes que son las leyes de semejanza. Entonces vamos a arrancar con la primera. La primera ley de semejanza de bombas nos dice: los caudales son directamente proporcionales al número de revoluciones. Entonces estamos hablando de dos condiciones, una condición inicial llamada sub 0 y una condición final llamada sub 1. Entonces el caudal sub 1 es igual al caudal sub 0 por RPM sub 1 sobre RPM sub 0, ¿sí? Directamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. Entonces tenemos el siguiente ejemplo: una bomba centrífuga bombea 5 metros cúbicos sobre minuto de agua. El motor gira a 1800 RPM. Si por medio de un variador de frecuencias se disminuyen las RPM del motor a 1200 RPM, ¿cuál será el nuevo caudal que suministra la bomba? Entonces tenemos una condición inicial, una bomba que nos bombea 5 metros cúbicos sobre minuto a unas RPM de 1800 RPM. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar las RPM a ese ventilador por medio de un variador de frecuencia. Entonces le vamos a bajar las RPM a 1200 RPM. Entonces, ¿qué va a pasar con el caudal? ¿Sí? Aumenta, disminuye. Entonces aplicamos nuestra primera ley de semejanza, donde nos dice que la variación del caudal es directamente proporcional a la variación de las RPM. Entonces el caudal 1 de la condición 2 va a ser igual a 5 por 1200 RPM sobre 1800 RPM. Eso nos da un caudal de 3.3 metros cúbicos sobre minuto. ¿Sí es claro? Al bajar las RPM de 1800 a 1200, nuestro caudal nos cambia de 5 metros cúbicos por minuto a 3.3 metros cúbicos sobre minuto. Una relación directamente proporcional. Para afianzar el tema, cada ley voy a colocar un ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente: se tiene una bomba que suministra 20 galones sobre segundo a 1200 RPM. Este caudal es insuficiente. Se requiere 3000 galones sobre minuto. ¿A cuántas RPM se debe incrementar la velocidad del motor? Es
es un ejercicio diferente al anterior. Ya tenemos los dos caudales y necesitamos calcular las nuevas RPMs. Tener mucho cuidado con la conversión de unidades, ¿sí? Tenemos galones sobre segundo y aquí tenemos galones sobre minuto, ¿sí? En las leyes de semejanza no importa las unidades que se estén manejando, pero estas unidades de este caudal deben ser iguales a estas unidades de este caudal, ya sean metros sobre segundo, galones segundo, litros minuto, las de este caudal igual a este caudal. Segunda ley de semejanza de las bombas. Las alturas son directamente proporcionales a los cuadrados de los números de revoluciones. De nuevo tenemos dos condiciones, condición sub 0 o condición inicial y la condición sub 1. Entonces la altura sub 1 va a ser igual a la altura sub 0 por las RPM sub 1 al cuadrado sobre las RPM sub 0 al cuadrado. En la primera ley la relación era directa. En esta segunda ley ya la relación de las alturas con las RPM es al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Entonces nos dice un ejemplo de la segunda ley. Una bomba suministra el líquido a una altura efectiva de 30 metros. La bomba gira a 3600 RPM. ¿Cuál será la nueva altura suministrada por la bomba si se reducen las RPM a 2400 RPM? Entonces de nuevo tenemos dos condiciones. Condición inicial sub 0, ¿sí? Donde tenemos una bomba que nos da una altura efectiva de 30 metros a unas RPM de 3600 RPM. Le disminuimos las RPM, ya tenemos una condición sub 1. Entonces al disminuirle las RPM a 2400 RPM, ¿cuál va a ser la nueva altura que nos va a suministrar la bomba? Entonces aplicamos nuestra segunda ley de semejanza. Nos daría igual a H sub 0, sería 30 por N sub 1 al cuadrado, entonces 2400 al cuadrado, sobre N sub 0 al cuadrado, 3600 al cuadrado. Eso nos da igual a 13.33 metros. Entonces, al bajar las RPM de esa bomba de 3600 a 2400, la altura disminuye de 30 metros a 3.33 metros. En la vida práctica, prácticamente el 60-70% de las bombas tienen variadores de frecuencia. Sus motores tienen un variador de frecuencia. Entonces es muy común hacer estos cambios de RPMs para lograr más presión o más altura o reducir la presión y la altura de acuerdo a lo que se necesite. Entonces estos cálculos son muy comunes, se utilizan a diario. Vamos a ver la tercera ley de semejanza. Nos dice, las potencias útiles son directamente proporcionales a los cubos de los números de revoluciones, ¿sí? El cambio de la potencia es directamente proporcional al cambio de las RPM elevado al cubo. Entonces tenemos nuestra potencia sub 0, la condición inicial, nuestras RPM sub 0 de la condición inicial, nuestra potencia en la condición 2 y las RPM en la condición 2, ¿sí? Acá podemos jugar, podemos hallar potencias, podemos hallar RPM si lo que tenemos son potencias, podemos hacer cualquier tipo de cálculo. Vamos a ver un ejemplo de la tercera ley. Nos dice, una bomba centrífuga bombea 5 metros cúbicos sobre minuto de agua. El motor gira a 1800 RPM. Consume una potencia de 20 HP.
Si por medio de un variador de frecuencia se incrementan las RPM del motor a 3600 RPM, ¿cuál será el consumo de potencia del motor? Vamos a incrementar las RPM del motor. Entonces vamos a ver qué potencia se va a consumir con las nuevas RPM del motor. Entonces nuestra fórmula de tercera ley la tenemos acá al lado derecho. Entonces reemplazamos. P sub 1, la nueva potencia va a ser igual a 20 HP, la potencia sub 0, por N sub 1, 3600 RPM al cubo, sobre N sub 0, la condición inicial, 1800 al cubo. Vamos a tener una potencia de 160 HP. 160 HP. Entonces miremos acá. Al duplicar las RPMs, la potencia es 8 veces la inicial, ¿sí? Duplicamos las RPMs y la potencia se nos fue 8 veces más grande. Pasamos de 20 HP a 160 HP. Entonces el incremento de RPMs nos cuesta una elevada potencia, no es de gratis, ¿sí? Entre más RPMs, la potencia nos va a crecer al cubo de esa relación. ¿Cuál sería el nuevo caudal suministrado a estas RPMs? Entonces aplicamos la primera ley. Ustedes lo pueden hacer o lo deben hacer y la respuesta tiene que ser 10 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, con el cambio de RPMs pasamos de 5 metros cúbicos a 10 metros cúbicos sobre minuto. Duplicamos el caudal, ¿sí? Al duplicar las RPMs, duplicamos el caudal, pero vemos el gran incremento de potencia, 8 veces la potencia inicial, ¿sí? Entonces, ese incremento de RPMs nos cuesta demasiado en potencia y asimismo en costos. Vamos con la cuarta ley. Perdón, antes de la cuarta ley, vamos a hablar de una relación de potencia con voltaje y corriente. Entonces, las potencias útiles son directamente proporcionales a los cubos de los números de revoluciones, es lo que nos dice la ley. La potencia consumida por un motor trifásico que acciona una bomba o que accione cualquier máquina, no necesariamente una bomba, ¿sí? Un motor trifásico, se expresa por una fórmula aproximada. Potencia es igual a raíz de 3 por voltaje por corriente. ¿Por qué es aproximada? Porque acá nos falta un valor que se llama coseno de phi o relacionado con la eficiencia del motor. Normalmente este valor en motores oscila alrededor de 0.85, 0.9, pero para nuestro tema práctico, ¿sí?, lo tomamos de esta forma, es la mejor aproximación para lo que vamos a hacer. Entonces, potencia, raíz de 3 por voltaje por corriente. ¿Qué nos quiere decir? Que estas potencias las podemos expresar por voltajes y por corrientes. ¿Por qué es importante este tema? Porque es que en un motor eléctrico realmente el dato que nosotros medimos es la corriente, ¿sí? En nuestros paneles de control, nuestras salas de control, lo que estamos midiendo directamente es el consumo de la corriente. Esta corriente se relaciona con la carga de la bomba, lo que está consumiendo el motor al mover la bomba. Entonces, si una bomba está manejando más carga o más caudal, sube la corriente. Con esta corriente y el voltaje que está trabajando el motor, normalmente 220 o 440, se calcula la potencia, ¿sí? Los motores industriales siempre tienen en sus placas la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? La corriente nominal es la máxima corriente que puede consumir un motor, ¿sí?, sin sufrir ningún daño. En otras palabras, la máxima corriente que consume el motor
para que multiplicado por ese voltaje y raíz de 3 no nos exceda la potencia del motor. Si es un motor de 50 kilovatios, entonces tiene una corriente límite que puede consumir. Entonces, cuando un motor está conectado a un sistema de control, tiene unos relés térmicos, ¿sí? Y cuando se sobrepasa esa corriente, el motor se apaga por carga, lo llaman los operadores. Se dice el motor se salió por carga. ¿Qué quiere decir? Que excedió su corriente nominal. Normalmente los motores pueden operar con un porcentaje por encima de esa corriente nominal. Normalmente trabajan un 20% máximo de la corriente nominal. De ahí para allá ya nos exponemos a que el motor se queme, se dañe, ¿sí? Con un 30% el motor se reduce drásticamente su ciclo de vida y va a fallar en un tiempo más corto. Ya con un 50% ya podemos hablar de días, si no tiene ningún control. Porque, como les digo, las instalaciones normalmente tienen controles, relés térmicos que sacan el circuito, apagan el motor para protegerlo. Entonces, tener presente corriente nominal, la corriente máxima que puede consumir un motor en operación. Este tema es importante porque pues vamos a hacer varios ejercicios calculando corriente, y en la práctica se utiliza demasiado. Muchas veces los motores están sometidos a sobrecargas y hay que jugar con RPMs para lograr llegar a un rango por debajo de la corriente nominal. Ahora sí vamos con la cuarta ley de semejanza en bombas. En este caso, las RPM ya son constantes, las RPM no cambian, ¿sí? Lo que vamos a cambiar ahora son los diámetros y los caudales. Entonces la cuarta ley nos dice: los caudales son directamente proporcionales al cubo de la relación de diámetros. El caudal cambia directamente proporcional al cubo de los diámetros. Entonces caudal sub 1 igual a caudal sub 0 por diámetro sub 1 al cubo sobre diámetro sub 0 al cubo. ¿Sí? Vemos que va a haber un gran cambio de este caudal al hacer un cambio en el diámetro del impeller. Tener en cuenta el diámetro del impeller. Ustedes dirán, ¿cómo se cambia el diámetro del impeller? En la práctica se hace, muchas veces hay que bajar el impeller, mandarlo maquinar para reducir el diámetro. O en ventiladores se puede aumentar el diámetro de los ventiladores para obtener un mayor caudal. ¿Sí? Es una práctica que muchas veces hay que hacerla. Vamos a hacer al final un ejercicio que incluya la cuarta, la quinta y la sexta ley. Quinta ley de semejanza de bombas. La altura útil es directamente proporcional al cuadrado de la relación de diámetros. ¿Sí? La anterior, el caudal era proporcional al cubo. Ahora la altura es proporcional al cuadrado. Entonces, altura sub 1 es igual a altura sub 0 por diámetro sub 1 al cuadrado sobre diámetro sub 0 al cuadrado. Estas alturas, como lo dije iniciando, no nos importan las unidades. Si tenemos aquí pies, podemos trabajar aquí con pies. Si tenemos acá metros, podemos trabajar acá con metros. Si tenemos pulgadas, podemos trabajar acá con pulgadas. Lo mismo los diámetros, ¿sí? Los diámetros podemos tener pulgadas, acá pulgadas, y aquí podemos tener metros y aquí metros, ¿sí? O sea, las alturas deben estar en una misma unidad y los diámetros pueden estar en una unidad diferente, pero que sea igual para los dos diámetros. Sexta ley de semejanza de bombas. La potencia útil es directamente proporcional a la quinta potencia de la relación de diámetros. Potencia sub 1 es igual a potencia sub 0 por diámetro sub 1 elevado a la quinta sobre diámetro sub 0 elevado a la quinta. Ya tenemos una relación proporcional, pero elevado a la quinta. Entonces, potencia, diámetro
sub 1 elevado a la quinta, diámetro sub 0 elevado a la quinta. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico donde podemos aplicar la cuarta, quinta y sexta ley de semejanza en las bombas. Es un ejercicio que los que trabajamos con bombas muchas veces hemos tenido que aplicarlo. Nos dice el ejercicio o el ejemplo lo siguiente. Se instala una bomba la cual tiene un diámetro de impeller de 5 pulgadas. Suministra una altura útil de 50 metros y bombea 40 metros cúbicos sobre segundo y consume 80 amperios. Es accionada por un motor trifásico a 440 voltios. La corriente nominal de este motor es 60 amperios. Si se deja trabajar la bomba en estas condiciones, se terminará por quemar el motor. Una posible solución para no cambiar el motor ni las instalaciones es reducir el diámetro del impeller, desmontarlo y enviarlo a torno. Entonces la preguntas son: ¿cuánto se debe reducir el diámetro para ajustar la corriente a 60 amperios? El diámetro del rotor. ¿Qué pasa con el caudal suministrado? ¿Qué pasa con la altura suministrada por la bomba? Vamos a hablar del contexto del ejercicio. Se instaló una bomba por X o Y motivos. El cálculo no fue el correcto o se cambiaron las condiciones, le redujeron la tubería de descarga o algún tema pasó. Normalmente es muy frecuente que pase esto. O muchas veces la instalación está bien y se le adiciona más tubería o se le quita tubería de descarga, se modifican los ramales, entonces inmediatamente cambian las condiciones del sistema. Entonces tenemos una bomba de 5 pulgadas de diámetro. El impeller tiene 5 pulgadas. Suministra 50 metros o una altura efectiva de 50 metros y bombea 40 metros cúbicos sobre segundo. Y consume 80 amperios. Este es el consumo que tiene el motor. En nuestro panel de control el operador ve que consume 80 amperios. De una vez lanza la alerta. ¿Sí? Si la protección no lo ha apagado, ¿sí? Si de pronto está en su factor de seguridad, él lanza la alerta. Ese motor no lo podemos dejar trabajar bajo esas condiciones, ¿sí? El motor es trifásico y trabaja a 440 voltios. La corriente nominal del motor es 60 amperios. Lo que dice la placa del motor es que es 60 amperios. No se puede dejar trabajando por encima de 60 amperios. Por eso necesitamos corregir esa condición. Entonces, una solución que se hace muchas veces, ¿sí? La he hecho muchas veces, es reducir el diámetro del impeller, bajarle el impeller, llevarlo a un torno y bajarle ese diámetro. Esto se hace para no cambiar el motor, ¿sí? Es muy costoso cambiar un motor y si se cambia el motor, lo más probable es que su base ya no sirva. Entonces no solo es cambiar el motor por uno más grande, sino cambiar la base, la instalación donde va instalado el motor. Esto se hace cuando tenemos de pronto un caudal alto que lo podemos disminuir, ¿sí? Que no es tan importante. Y la altura o presión de la bomba también la podemos disminuir. Digamos que nuestra bomba quedó sobrada o no es crítico el caudal y la presión, entonces lo podemos hacer. Si el caudal y la presión no la podemos variar, ya no hay nada que hacer. Ahí sí cambiamos motor y instalemos lo que necesitemos, ¿sí? Pero normalmente estos caudales y estas alturas se pueden disminuir. Entonces, en conclusión, vamos a calcular cuánto se debe reducir el diámetro del impeller, ¿sí? Cuando le llamamos al torno, lo vamos a decir: déjenos de ese diámetro en tanto. Entonces, tenemos de nuevo dos condiciones. Siempre es importante a la hora de abordar este tipo de ejercicios diferenciar las dos condiciones. Entonces, diámetro inicial o diámetro sub 0, 5 pulgadas. Altura inicial, 50 metros. Caudal sub 0 o inicial, 40 metros cúbicos sobre segundo. Potencia inicial igual a raíz de 3 por la corriente inicial
80 amperios, ¿sí? Es la corriente que está consumiendo actualmente, por el voltaje, 440 voltios. Eso nos da 60.9 kilovatios. Digamos que este resultado nos da en vatios, nos da 60.000 algo. Pero lo dividimos en 1000 y nos da kilovatios, ¿sí? Entonces 60.9 kilovatios. Esto es la condición sub 0. La condición sub 1. Entonces nos piden hallar el nuevo diámetro, el diámetro sub 1, no lo conocemos. La potencia en la segunda condición sí la conocemos, nos dicen que reduzcamos hasta 60 amperios. Entonces podemos calcular la potencia que necesitamos, raíz de 3 por 60 amperios por 440 voltios. Eso nos da 45.7 kilovatios. ¿Sí? De nuevo aclaro, esta operación nos da 45.700 algo vatios. Lo dividimos en 1000 para que nos den kilovatios, que es la unidad en que se trabaja la potencia en el sistema internacional. ¿Sí? Muy importante, sigo insistiendo. Acuérdense en la conversión entre caballos y kilovatios. Un caballo es igual a 0.746 kilovatios. H sub 1 no lo conocemos, ¿sí? Al cambiar ese diámetro nos va a cambiar el H sub 1. Y diámetro sub 1 tampoco lo conocemos, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Perdón. Caudal sub 1, ¿sí? El caudal sub 1, no diámetro sino caudal. Altura sub 1 y caudal sub 1. Entonces vamos a aplicar la sexta ley de semejanza. Aplicamos la sexta ley de semejanza, que nos dice que la potencia es directamente proporcional al cambio de los diámetros elevado a la quinta. Entonces en este caso tenemos las dos potencias, tenemos el diámetro inicial, pero no tenemos el diámetro sub 1 o diámetro final. Entonces, ¿qué hacemos? Lo despejamos de acá. Entonces, al despejar nos queda diámetro sub 1 es igual a raíz quinta de diámetro sub 0 elevado a la quinto por P sub 1, potencia sub 1, sobre potencia sub 0. Al reemplazar esos datos nos da que el diámetro sub 1 es 4.7 pulgadas. Entonces, nuestro impeller de 5 pulgadas lo llevamos al torno y lo tenemos que reducir a 4.7 pulgadas. ¿Sí? Vamos a bajar 0.3 pulgadas. Eso es aproximadamente 8 milímetros al diámetro. Ahora, ¿qué pasa con la altura? Vamos a aplicar la quinta ley. Nos dice que la altura es directamente proporcional al cuadrado de los diámetros. Entonces 50 por 4.7 al cuadrado sobre 5 al cuadrado nos da una nueva altura de 44.2. Entonces los 50 metros que nos daba antes la bomba ahora nos va a dar 44.2 metros. Y el caudal lo mismo, aplicamos la cuarta ley. Entonces caudal sub 0 por diámetro sub 1 al cubo sobre diámetro sub 0 al cubo es igual a 40 por 4.7 al cubo sobre 5 al cubo. Eso nos da 33.2 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué pasó? Mandamos maquinar el impeller para ajustar la potencia, pero sacrificamos altura y caudal. Pasamos de 50 metros a 44.2 metros y el caudal de 40 a 33.2 metros. Ese es el sacrificio. Pero pues logramos que nuestra bomba trabaje con la corriente nominal del motor. Ahora vamos a ver unos ejercicios que los voy a dejar para que ustedes practiquen. En el parcial pues van a ser ejercicios de este tipo, de solucionar problemas de caudal, de presiones, de potencia. Bueno, antes de los ejercicios
hay unas conversiones que son muy importantes, ¿sí? Hay que tenerlas como cultura general, ¿sí? Entonces, por favor, se las investigan, no es del otro mundo, en internet las encuentran todas muy fáciles. No se las di pues para que al menos ustedes las interioricen un poco, las copien en un cuaderno, en unos apuntes, o se las aprendan, que sería mucho mejor. Pasar barriles a galones, ¿sí? ¿Cuántos galones tiene un barril? Barriles a litros, barriles a metros cúbicos hora a litros sobre segundo, barriles día a metros cúbicos sobre segundo, BPD, investigan qué es BPD, a litros sobre minutos, HP a kilovatios, esta es mejor cultura general, pies cúbicos sobre minuto a metros cúbicos hora, ¿sí? Conversiones que muy seguramente las vamos a utilizar mucho en el futuro. Ahora sí, los dos ejercicios propuestos son ejercicios similares al anterior que resolvimos. Si hay inquietudes, yo les voy a escribir en qué fecha nos encontramos y por WhatsApp podemos aclarar cualquier inquietud. Yo les escribo la hora en que voy a estar disponible, 2, 3 o 3 horas, y aclaramos cualquier duda. Desde que estos temas queden bien claros, no van a tener problemas en un futuro parcial. Nos dice, una bomba centrífuga bombea 100.000 BPD, gira a 800 RPM y consume 30 HP. Si se requiere aumentar su caudal a 0.4 metros cúbicos sobre segundo, ¿a qué RPM debe girar el motor y cuál será la nueva potencia requerida? Mucho cuidado con las unidades, ¿sí? Debemos hacer ahí conversión de unidades. Segundo ejercicio, la corriente nominal de un motor que acciona una bomba centrífuga es 120 amperios. Tenemos un motor trifásico a 220 voltios. Las RPM de operación son 1800 y el caudal suministrado 60 galones sobre segundo. La corriente actual consumida por el motor es 90 amperios. Si se requiere aprovechar el 100% la potencia del motor, ¿a cuántas RPM se puede incrementar la velocidad? Este ejercicio es lo contrario al que hicimos. El motor, su nominal es 120 amperios y solamente estamos consumiendo 90 amperios. Entonces el motor está trabajando sobrado, descansado. Entonces necesitamos aprovecharlo al máximo. Necesitamos que trabaje a los 120 amperios para aprovechar el 100% de su capacidad, de su potencia. Entonces, ¿cuáles son las RPMs a las cuales necesitamos incrementar para llegar a ese 100%? Entonces, el tema es relativamente sencillo, como les dije, muy práctico. Sí hay que tener cuidado con toda la conversión de unidades, las que le hablé en la anterior diapositiva. Cuando uno trabaja en la práctica con este tipo de equipos, uno se encuentra con mucha diferencia de unidades. Uno ve un motor que viene en caballos, el que está al lado en kilovatios, una temperatura en centígrados, otra temperatura en Fahrenheit, unas alturas en metros, otras alturas en pies, unos caudales en BPDs, otros caudales en metros cúbicos sobre segundo, otros caudales en pies cúbicos minuto, otros en CFMs, que ya lo vamos a ver que es eso en tema de ventiladores. Entonces las unidades cambian demasiado. La complejidad de estos cálculos a veces se basa en una excelente conversión de unidades. Esto es todo por esta clase. Repasen muy bien, hagan bien estos ejercicios. Si hay dudas las aclaramos. En la siguiente clase que yo vaya a subir, va a tratar sobre las 11 leyes de los ventiladores. Es un tema muy similar a este, solamente que ya vamos a hablar más de densidades del aire y de presiones. Muchas gracias, entonces quedo pendiente, yo le escribo la fecha, la hora para aclarar dudas por WhatsApp. Que tengan una buena tarde.